Tenemos nuevas fotos de Jimin, una delicadeza fresca, una belleza soñadora, de cuento de hadas y cálida. La estética que comparten Jimin y Jonathan Anderson. Así comenzó el lírico febrero de Vogue. Jungkook en Calvin Klein. Un estilo relajado con actitud en denim suelto, un bomber elegante y una camiseta de tirantes acanalada, como se ve en la portada de Rolling Stone. Recordemos ese recibimiento icónico de Jikook en el hotel cuando llegaron a Vietnam, específicamente a Da Nang. Apenas cruzaron la puerta del hotel, se encontraron con una bienvenida que parecía sacada de una comedia romántica. Toallas cuidadosamente dobladas y papel higiénico formando figuritas de una pareja. Sí, una pareja. Nada sutil, nada discreto. A ambos les dio risa de inmediato, porque claro, ellos entendieron perfectamente la vibra. Jungkook, entre divertido y encantado, fue el primero en decir que había que tomar una foto, porque ese momento no se iba a perder. Jimin también se veía cómodo, como si fuera algo familiar, demasiado familiar. Lo más curioso es que el hospedaje estaba claramente preparado para una pareja. No solo por la decoración, sino porque ellos ocuparon la habitación principal, esa que usualmente se reserva para lunas de miel o escapadas románticas. Y como es tan típico de ellos, comenzaron a recorrer la habitación con curiosidad, observando todo, comentando, riendo, como si ya supieran exactamente qué iban a encontrar. Y entonces llega el detalle que terminó de sellar el momento. En la cama, bordado con toda la intención del mundo, decía: bienvenidos a Da Nang, Jimin y Jungkook. No bienvenidos chicos, no bienvenidos BTS, sino sus nombres, juntos en la misma cama. Como si el hotel hubiera dicho: sí, sabemos. Ambos parecían tan acostumbrados a este tipo de situaciones, tan tranquilos, tan en su elemento, que lo realmente curioso no fue su reacción, sino la del staff. Porque el recibimiento estaba claramente pensado para una pareja heterosexual. Los muñecos de toalla eran un novio y una novia. Y aún así, nadie intervino, nadie cambió la temática, nadie dijo, mejor lo ajustamos. Simplemente lo dejaron tal cual, como si no hiciera falta explicar nada. Y eso es lo más interesante. El staff no corrigió, no modificó, no dudó, como si para ellos fuera lo más natural del mundo. Como si Jimin y Jungkook encajaran perfectamente en esa narrativa romántica desde el primer momento. Un recibimiento de pareja, una habitación de pareja, una vibra de pareja, y dos personas que parecían demasiado cómodas viviendo todo eso juntas. El equipo anunció con toda la calma del mundo 1 hora de minimalismo digital, como quien no sabe el caos emocional que está a punto de provocar. Apenas se dijo eso, Jimin salió corriendo directo a encerrarse en la habitación. Literalmente huyó, no quería entregar el celular. Después de resistirse lo más que pudo, finalmente lo entrega, resignado, tirándose en la cama como si hubiera perdido algo muy valioso. Y ahí es cuando pasa ese momento. Jungkook se acerca y, con total naturalidad, le hace cariño en la cabeza a Jimin. Un gesto pequeño, casi silencioso, pero cargado de significado. Porque claro, no es un gesto cualquiera. Si recordamos la temporada pasada, Jungkook fue muy claro al decir que a Jimin no le gustaba que absolutamente nadie le tocara la cabeza. Nadie. Y lo más curioso y revelador es que Jungkook decía esas palabras mientras ya le estaba tocando la cabeza. Incluso llegó a dejarlo implícito. Solo él podía hacerlo. Y ahora, en este nuevo capítulo, la escena se repite, pero aún más íntima.
Jimin está acostado, vulnerable, relajado, y Jungkook acaricia su cabeza de manera delicada, lenta, cuidadosa, como si fuera lo más natural del mundo. No hay tensión, no hay incomodidad. Solo confianza, solo cercanía, solo ese tipo de contacto que no se explica, simplemente se permite. Ese gesto confirma algo muy claro. Entre ellos no existen límites en su cercanía. Lo que se permiten entre sí no se lo permiten a nadie más. No es algo que se reparta, no es algo casual, es exclusivo, es suyo. Y ahí está lo curioso y lo evidente. Esas pequeñas acciones solo ocurren entre ellos. Nadie más toca así a Jimin, nadie más recibe ese nivel de acceso. Y Jungkook, por su parte, actúa con una seguridad tranquila, como alguien que sabe exactamente cuál es su lugar. Hablemos de ese momento glorioso que dejó en silencio a más de uno, especialmente a quienes juraban, con una seguridad impresionante, que Jungkook jamás en su vida había tenido contacto con la familia de Jimin. Incluso hubo quienes se atrevieron a decir que Jungkook los hacía sentir incómodos cuando estaban juntos, comiendo tranquilos o resolviendo un simple juego. Spoiler, la realidad dijo otra cosa. Todo ocurre de la manera más natural posible. Están ahí, relajados, jugando, y de pronto a Jimin se le ocurre llamar a su papá. Así, sin drama. Porque Jimin sabe algo muy claro, su papá siempre le va a contestar. Le gusta la atención, le gusta sentirse presente y sabe que su hijo confía en él. Y efectivamente, el señor Park responde de inmediato. Jimin le explica la situación, le pide ayuda y su papá le da la respuesta correcta. Gracias a eso ganan el juego. Hay un pequeño diálogo sencillo, cálido, nada forzado. Y entonces pasa lo importante. Jungkook toma la palabra para agradecerle, diciendo claramente que gracias a él ganaron. No se esconde, no se mantiene al margen, no hay incomodidad, hay cercanía. Y como si eso no fuera suficiente, ambos dicen que aman al papá. Así, sin titubeos. Natural, fluido, familiar. El señor Park, lejos de cualquier tensión, le dice a Jungkook que se cuide, con ese tono típico de alguien que se preocupa de verdad. Y Jungkook le agradece con respeto, con calidez, con esa educación que no separa. Ese intercambio dice muchísimo más de lo que parece. Demuestra la enorme confianza y el respeto que Jungkook le tiene al señor Park y también deja ver el cariño mutuo que existe ahí. No es una relación distante, ni incómoda, ni inexistente. Es una relación armoniosa, cercana y genuina. Y en ese preciso momento se derrumba otra narrativa que algunos insistían en sostener. La idea de que no había una buena relación entre Jungkook y el papá de Jimin. Porque no solo hablaron con naturalidad, con afecto, con esa comodidad que no se improvisa. Un momento simple, una llamada corta, pero lo suficientemente clara como para callar rumores y dejar hechos. Cuando hay confianza real, no hace falta exagerar nada. Estos son solo algunos de los momentos en Vietnam que no analicé a fondo, porque la verdad es que pasaron muchísimas más cosas. Detalles pequeños, escenas tranquilas, miradas, gestos, de esos que si no se observan con calma, se pasan por alto, pero que juntos cuentan una historia bastante clara. Por ejemplo, está ese momento donde ambos hablan de cómo se sintieron durante el viaje. No fue solo un estuvo bonito, sino una conversación sincera, relajada, donde se nota que compartir esa experiencia tuvo un peso especial para los dos. Se sentían cómodos, conectados, como si el viaje hubiera sido algo que vivieron en conjunto y no solo como una actividad más. Luego está el juego, que merece mención aparte. Ese donde los dos parecían dispuestos a quitarse todo con tal de encontrar los productos que el otro escondió. La intensidad, la insistencia, las risas, la competitividad juguetona, pero sobre todo las ganas de ganar al otro, de descubrir lo que el otro había preparado. No era solo el juego, era la dinámica, la energía entre ellos, ese no me rindo contigo que se siente demasiado familiar. Y por supuesto, ese momento en la cama, ese que sigue dando de qué hablar. Aunque la luz era mínima y no se ve todo con absoluta nitidez, lo que sí se alcanza a distinguir es más que suficiente.
Claramente se ve como Jungkook envuelve completamente a Jimin. Lo cubre, lo rodea, como si su cuerpo fuera el lugar más natural donde estar. No es algo exagerado, no es algo actuado, es íntimo, es cercano. Es de esos gestos que ocurren cuando no hay necesidad de pensar demasiado. La falta de luz no borra la escena, al contrario la hace aún más reveladora, porque lo que se ve no necesita claridad total para entenderse. Hay una comodidad absoluta, una cercanía sin barreras, una confianza que no se explica. Simplemente está ahí. En el canal hay videos completos de todos esos momentos, para quien quiera verlos sin cortes y sacar sus propias conclusiones. Y si desean que vuelva a analizar alguno de ellos con más detalle, puedo hacerlo sin problema. Solo déjenmelo saber en los comentarios.